Comentario 1 Tesalonicenses capítulo 3. La palabra clave en este capítulo es afirmar. Versículos 2, 3 y 8 y 13. Los nuevos cristianos atraviesan tiempos de prueba y aflicción. Versículos 3 y 5. Y a menos que estén afirmados en el Señor, el diablo los perturbará. Pablo no estaba satisfecho simplemente con que estas personas hayan sido salvas, capítulo 1, y nutridas, capítulo 2. Querían verlas afirmadas en la fe, capítulo 3, capaces de andar, capítulo 4. Después de todo, los niños deben aprender a ponerse de pie antes de aprender a caminar. ¿Qué medios usó Pablo para confirmar estos creyentes en la fe? Les envió un hombre. Versículo 1 y 2. Qué gran ayuda fue el joven Timoteo para Pablo. Todo Pablo debe tener su Timoteo. El joven que trabaja con el mayor Pablo sabía cómo seleccionar y preparar líderes cristianos, y Timoteo fue uno de sus mejores. Este joven había demostrado su valía por varios años en su iglesia local. Hechos capítulo 16, versículos 1 al 3. Antes que Pablo lo reclutara para que fuera su ayudante, el joven Timoteo, quizás adolescente, no empezó su ministerio enseñando o predicando. Fue el ministro de Pablo para ayudarle en las tareas de los viajes y vida diaria. En realidad, Timoteo reemplazó a Juan Marcos, quien se fue cuando la jornada se puso difícil. La estimación de Pablo por Timoteo la vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 24 y en sus dos epístolas a Timoteo. Dios usa creyentes dotados para fortalecer a la iglesia. Efesios capítulo 4, Hechos capítulo 14, versículo 21 al 23, capítulo 15, versículo 23, versículo 22, versículo 41. Pablo estaba dispuesto a quedarse en Atenas solo con tal de que Timoteo pudiera volver a Tesalónica para animar a los creyentes y confirmarlos en la fe. Si los miembros de la iglesia adoptaran a los nuevos cristianos, los animarían, les enseñarían y tuvieran compañerismo con ellos, habría menos bajas espirituales. Los santos maduros en la iglesia deben ayudar a los cristianos más jóvenes a crecer en Cristo. Les escribió una carta. Versículos 3 y 4. El creyente se edifica por la palabra de Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15 al 17. Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 12. Nótese cómo Pablo les recuerda la palabra que ya les había enseñado. Les había advertido respecto a las aflicciones que vendrían, pero al parecer se habían olvidado de lo que les había enseñado. No hay sustituto para la palabra de Dios. El cristiano que ignora la Biblia es presa de todo viento de doctrina y nunca se edifica en el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Timoteo les recordaba la palabra que Pablo les había enseñado y esto les animó y les confirmó. Le hace Hechos capítulo 17, versículo 1 al 4, una descripción de cómo Pablo ministró la palabra en Tesalónica. Discutía, lo cual sugiere debate o controversia. Declaraba la palabra, lo cual implica explicar su significado. Lucas capítulo 24, versículo 32 y versículo 45. Y exponía ciertas verdades, lo cual significa que presentaba la evidencia para ellas y las presentaba de manera ordenada para que todos las vieran, y anunciaba lo que quiere decir que proclamaba el Evangelio. El pastor y obrero cristiano debe asegurarse de tener un ministerio equilibrado en la palabra.
No es suficiente predicar y declarar la palabra, también debe haber enseñanza, demostración, explicación. La palabra declara, Hechos capítulo 17, versículo 3, puede significar poner la mesa. Por consiguiente, el obrero espiritual deben poner el alimento en la mesa para que todo santo, joven o anciano pueda alcanzarlo y participar de él. Oración por ellos. Versículos 5 al 10. El ministerio doble de la palabra de Dios y de la oración es lo que afirma una iglesia. Si todo lo que hay es enseñanza y predicación, en oración las personas tendrán luz, pero sin poder. Si todo lo que hay es oración, 1 Samuel, pero no enseñanza de la palabra, tal vez tenga un grupo de estudiantes que tienen más calor que luz. El pastor maestro de la escuela dominical, misionero u obrero cristiano que habla con Dios, responde a su pueblo y luego le habla al pueblo acerca de Dios. Tendrá el ministerio equilibrado y firme. El ministerio de Cristo consistía tanto en la palabra como en la oración. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Samuel ministraba así. Capítulo 12, versículo 23. Y no se olvide de la última frase. Igualmente el Padre, los apóstoles, Hechos capítulo 6, versículo 4, y el mismo Pablo, Hechos capítulo 20, versículo 32. La preocupación de Pablo no era tanto la seguridad o felicidad de ellos, sino su fe. En este capítulo se usa 5 veces la palabra fe. Satanás es el enemigo de nuestra fe, porque si puede lograr hacernos dudar de Dios y de su palabra, nos privará del gozo de toda la bendición que tenemos en Cristo. Pablo quería que tuviéramos fe. Versículo 10. Madura, perfecta. La fe no es un depósito que se ubica en el corazón y nunca cambia. Es como el grano de mostaza que parece muy pequeño, pero contiene vida y puede crecer. Pablo quería ver que estas personas abundaron en amor, fueran afirmadas en la esperanza y que crecieran en la fe, esperanza y amor.